palabra que Dios ponga en el corazón de ustedes en esta mañana. Y les decía que es importante que entendamos que nuestra lucha es espiritual. Como nuestra lucha es espiritual, el problema de las adicciones es espiritual. Por lo tanto, la solución tiene que ser estrictamente espiritual. Mucha gente no entiende la diferencia entre algo que es espiritual y algo que es físico. Nunca se puede hacer una mezcla entre algo que es espiritual con algo que es físico. Las enfermedades son de carácter espiritual. La palabra de Dios dice que han venido espíritus de enfermedad. ¿Te das cuenta? Espíritu. Entonces la enfermedad es un espíritu. Por eso Jesucristo dice en su Evangelio de Mateo 10:1 y de Lucas 9:1 que Jesucristo mismo le dio a sus discípulos dos cosas para poder vencer. La primera es poder, para que sí puedan vencer en el nombre de Jesucristo. Y número 2, autoridad, para que si ese espíritu inmundo te pregunta, porque hay espíritus inmundos que sí te preguntan, enfréntate a un endemoniado y el endemoniado pregúntale quién es, cómo se llama o algo. Si no te vas a poner a platicar con el diablo prácticamente, pero tienes que saber quién es el con quien te estás enfrentando. Si no te dice o miente o lo que tú quieras, de todos modos el discernimiento que Dios ponga en ti lo vas a entender. Y ese espíritu inmundo te dice: ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Qué le vas a decir? No le vas a decir: soy Pedro, Juan, Pablo o quien seas. No, soy un enviado de mi Señor Jesucristo, compatible con mi Señor Jesucristo. El diablo lo va a saber, ojo, si eres compatible o no compatible con Jesucristo. Por eso las situaciones espirituales, varón, son muy delicadas. Y el diablo ha metido en la mente de muchos que tienes que cursar por seminarios y por universidades teológicas para que tú aprendas el método de cómo expulsar un demonio o cómo vencer un conflicto. Pero tú no necesitas universidades teológicas, ni seminarios, ni escuelas bíblicas. No necesitas nada de eso. Tú lo que necesitas son dos cosas muy importantes. La primera, que tú tengas a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida. Y digo Jesucristo porque Jesucristo es el único que pagó en la cruz del Calvario. Amén. Para que tú puedas vencer todo mal. En la palabra de Dios, en 1 de Juan 3:8 dice algo muy importante. 1 de Juan 3:8, si lo tienen lo pueden leer, y si no, déjenme aquí mismo se los 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice: el que practica el pecado es del diablo. Eso no cabe ninguna duda. Las personas que andan haciendo cosas incorrectas delante de Dios es porque no tienen a Dios, obviamente. Entonces, ¿cuál es la pauta que te está enseñando este pasaje bíblico? Es de que si no tienes a Dios vas a andar practicando pecado. Y si andas practicando pecado es señal de que Dios no es tu padre. El diablo lo sería en todo caso si tú andas cometiendo pecado. ¿Sí me explico? Entonces, de ti depende al momento de efectuar un pecado, de qué lado te quieres poner, a quién quieres pertenecer, a quién quieres tener como padre, si es a Dios o al mismo Satanás. Eres tú el que estás en medio, varón. Te van a ofrecer droga, te van a ofrecer alcohol, te van a ofrecer todo tipo de adicción, como les dije hace un momento. Adicción no nada más es droga y alcohol. Adicción también son videojuegos que tienen esclavizado a una persona. Adicción es trabajo también, pues hay personas que son adictos al trabajo. Adicción es todo aquello que te separa de Dios. Y el propósito de la adicción es de que tú te separes definitivamente de Dios. Y que, es más, si es posible, como se trata de un espíritu inmundo, procurará que tú no tengas nada que ver con Dios.
que no llegue a tu vida de ninguna manera Dios, y ni mucho menos que Jesucristo sea el único Señor y Salvador de tu vida. El espíritu inmundo se va a conformar con que tú tengas varias opciones donde tú pongas tu fe, varón. Pero si tú decides tener a Jesucristo como el único Señor y Salvador, ese espíritu inmundo se enfurece contra ti. ¿Se dan cuenta? De esto lo vamos a platicar más adelante. Pero continuando con lo que estábamos diciendo, en 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahorita vamos a ver, ya cuando entremos al tema de lleno, cómo es que el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Ojo, ¿para esto apareció quién? El Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Jesús. No dice que para esto apareció la mamá de Jesucristo. Amén. No está diciendo que para esto apareció Pedro, Juan, Pablo, Chucho, Filemón, Plutarco. No está diciendo eso. Está diciendo, para esto apareció el Hijo de Dios. Amén. Así que, ¿en quién vas a poner todo tu enfoque espiritualmente hablando? En el Hijo de Dios. Entonces, Amén. y únicamente en el Hijo de Dios, porque allí está diciendo que únicamente está mencionando al Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios. No dijo el Hijo de Dios y alguien más. Entonces, ¿para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Amén. ¿Para deshacer qué? Las obras de quién? Del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Bien sencillo. Todo aquello que no es compatible con Dios es una obra del diablo. Amén. Los pecados. Todo tipo de adicción es una obra del diablo. Y tú tienes que conocer la palabra de Dios para que tú sepas vencer. Entonces, Jesucristo, volvemos otra vez al principio. Jesucristo te da dos cosas: poder para que sí puedas deshacer las obras del diablo, y autoridad, según el Evangelio de Mateo, de Mateo 10:1 y Lucas 9:1, está diciendo eso, que a los discípulos les da poder y autoridad. ¿Para qué? Para dos cosas. Pero ojo, antes de ver estas dos cosas para las cuales Jesucristo te da poder y autoridad, es importante porque el diablo también se defiende. Dice, espérame Adrián, un momento. Ahí está diciendo, en el Evangelio de Mateo 10:1 y Lucas 9:1, que Jesucristo le da poder y autoridad a sus discípulos, Adrián. A sus discípulos. No a ti, ni a cada uno de ustedes. Ustedes no son discípulos de Jesucristo. El poder y la autoridad se los dio allá a los discípulos de Jesucristo, que eran 12. Ahí andaba Judas Iscariote todavía, el que iba a traicionar a Jesús. O sea que andar en Cristo no significa que el enemigo no te va a atacar y que puedas terminar mal. Para eso tienes que fortalecerte todos los días en Cristo Jesús, cosa que Judas Iscariote no hizo. Pero fíjate bien lo que son las cosas. Tú le vas a contestar a Satanás cuando Satanás esté acosándote o sea, te quiere poner un jaque mate, como quien dice. Cuando eso suceda, tú le vas a decir, un momento, sé que eres mentiroso, pero la palabra de Dios dice que Jesucristo le dice a sus discípulos, id y hacer discípulos a todas las naciones. Id y predicar el evangelio a toda criatura. En estos sabrán que son mis discípulos. En estos sabrán que son ¿qué? Mis discípulos. En que se aman los unos a los otros. Si tú cumples con ese requisito que pone Jesucristo, de que ames a tu prójimo como a ti mismo, tú eres entonces un discípulo de Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, Amén. el diablo, como conoce la palabra de Dios, toda la conoce perfectamente de principio a fin. Se va a aprovechar que tú no conozcas la palabra de Dios. Entonces, para eso son este tipo de mensajes, varón.
para que tú te sepas defender cuando estés en un conflicto espiritual. ¿Sí me explico? Amén. Es importante que ustedes tengan que, la manera de cómo vencer, tengan que vencer en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Ustedes están, varones, para ser vencedores Gloria a Dios. Aleluya. y no perdedores Amén. ni fracasados como quiere Satanás. Ustedes están, como dice la palabra de Dios, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Gloria a Dios. Así que si tú estás en Cristo y tú te fortaleces en Cristo y en el poder de su fuerza, Jesucristo te va a dar a ti esa victoria que tú vas a tener que materializar cuando te enfrentes a un conflicto, varón. No como dice Satanás. Satanás dice que tú tienes que pedirle a la Virgencita que te resuelva el milagro. Tienes un conflicto, pídele a la Virgencita, te dice Satanás. O sea, otra historia totalmente diferente a la que Jesucristo te está dando. Para esto apareció el Hijo de Dios, Amén. para Aleluya. deshacer las obras del diablo. Amén. Y si ese Jesucristo te da a ti poder y autoridad para deshacer las obras del diablo, tú puedes también vencerlas. Amén. Amén. Dice Jesucristo, ojo con lo que dice Jesucristo. Todo lo que ustedes me vieron hacer a mí, ustedes lo pueden hacer también. Ustedes, varón. Ustedes. No dijo ni mi mamá, no dijo que mis discípulos, no. Ustedes, varones, lo pueden hacer también. Todo lo que vieron hacer a Jesucristo. ¿Qué vieron hacer a Jesucristo? Lo vieron sanar enfermos, sanar leprosos, dar vista a los ciegos, enderezar a una mujer encorvada por más de 18 años. Esa mujer encorvada, cuando Jesucristo la sanó en sábado. Hoy en día estamos en sábado. Hoy es sábado. Amén. Ya mero se acaba este mes de septiembre del 2020. Estamos, ¿qué? A 26, 27 de septiembre. Sábado. Septiembre. 26 de septiembre estamos. Del 2020. Hoy es sábado. Mucha gente va a decir, ¿qué anda haciendo en centros de rehabilitación? Trabajando. Así le dijeron a Jesucristo cuando enderezó a esa mujer que estaba encorvada 18 años. Siempre, varón, que te enfrentes a un conflicto, Satanás va a quererse defender o te va a querer argumentar situaciones para que tú te sientas incómodo, como el diablo quiso hacer sentir incómodo a Jesús, diciéndole que cómo te pones tú a sanar a esta mujer en sábado, cuando la palabra de Dios dice que es día de reposo. Yo no estoy en contra del día de reposo, varón, pero estoy a favor de lo que dice Jesucristo con respecto al día de reposo. Los fariseos le reclamaban a Jesucristo por la sanidad que estaba haciendo el sábado, que era día de reposo, que no tenía por qué sanar a esa mujer encorvada. Y Jesucristo les dice: ustedes, fariseos, si tuvieran un animal que se les va a un barranco, ¿no irían ustedes a rescatar ese animal aún siendo el día de reposo? ¿O esperarían a que se acabe el día de reposo para ir a sacar ese animal? Fíjate bien, Jesucristo se puso suavecito, como quien dice, con los fariseos y habló de un animal. Y es cierto, cualquier persona que ve que su animal de labranza, por ejemplo, está en peligro, cae en un barranco, tú vas y lo sacas. Muchas gracias, muy amable, gracias. ¿Por qué? Porque te conviene sacarlo. No te va a convenir que el animal se vaya al despeñadero nada más porque es sábado y no pudiste hacer nada. Entonces ese tipo de respuestas enfureció mucho a Jesucristo. Imagínate, varón, si se trata
Con mayor razón si se trata de un hijo, suponiendo que un hijo se cae a un barranco, está sostenido de una rama y abajo hay un precipicio. No le vas a decir al hijo: oye hijo, espérate, deja que pase el día de reposo y el domingo ya te saco de ese barranco. Espérame papá, pero si me estoy sosteniendo de una rama. ¿Qué haría el fariseo que criticó a Jesucristo por haber sanado a una mujer encorvada? ¿Qué haría ese fariseo si fuera su hijo el que estuviera en la situación? Lo rescata. Las sanidades que Jesucristo hacía, varón, siempre tienen una finalidad. Yo encontré 3 finalidades con respecto a las sanidades. Y me voy, las sanidades, y voy a considerar las sanidades lo mismo que una adicción, varón. Porque de alguna manera quiero equiparar una sanidad con una adicción. Hay 3 tipos de propósitos en una enfermedad. En el caso de Job, ya les he leído Job muchas veces, Job 1, que Job era un hombre temeroso de Dios. Y dice Dios, y por cierto se lo dijo al diablo, con respecto a Job, que no había nadie como él. Varón perfecto. Y no andaba con que no, el perfecto es Dios. No, ese varón siempre procuraba ser un hombre íntegro y perfecto delante de Dios. No había otro como él, dice Dios. Y Satanás dice: pues qué chiste, todo le tienes, todo le das, tiene riquezas, tiene hijos, tiene familia, tiene casa, tiene todo. Pues así cualquiera te va a querer a ti. Pero quítale para que veas cómo va a renegar de ti. Aleluya. ¿Te das cuenta cómo Satanás, su propósito es acorralar a las personas y no se diga a Dios? O sea, Satanás puso poner a Dios en jaque. Y siempre lo va a tratar de hacer. Si Satanás no le importa que sea Dios, lo pone en jaque con este argumento. Ahora imagínate a cada uno de nosotros, Satanás con mayor razón nos va a querer poner en jaque. Amén. Si a Dios, que es Dios todopoderoso, lo puso en jaque con esa pregunta, pues qué chiste, todo le das, pero quítale y verás cómo reniega de ti. ¿Qué no tuvo Dios otro remedio que decir? Te doy permiso que le quites todo lo que tiene, pero no toques su alma, porque su alma me pertenece. Varón, si algo tienes que cuidar, es tu alma. Amén. Porque tu alma, varón, si tú te has entregado a Jesucristo, esa alma tuya ya le pertenece a Jesucristo y a Dios. Ya tiene un sello del Espíritu Santo tu alma. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Job? El diablo ni tardo ni perezoso fue a quitarle todo. De repente le llegó la noticia de que sus hijos tuvieron un accidente y murieron. Le llegó la noticia de que su ganado también perdió todo el ganado. Cayó un rayo, partió todo y se murió el ganado. Y por si fuera poco, varón, si vieras tú qué feo se siente perder un hijo. O sea, si hay uno de los dolores humanos más tremendos que existen, no es perder dinero. El dinero va y viene. Las riquezas van y vienen, varón. Pero perder un hijo, yo lo he vivido 2 veces. Y son de los dolores más dolorosos que un ser humano puede experimentar. Mis 2 hijos bebés. Aleluya. Y se siente feísimo.
Y tú le dices, Señor, me acuerdo, yo les digo en carne viva, en carne propia se los estoy diciendo, que cuando sufres una situación así, obvio le tuve que preguntar a Dios, oye, ¿qué pasa, Señor? Pues si yo te amo. Me hizo recordar Job. Lo mismo Job, oye, ¿por qué me quitas a mis hijos? Todo. Él dijo, maldigo el día en que nací. Pues sí, no va a maldecir a Dios. Mejor maldijo el día en que él nació. Dijo, pues es que para estar así es bien difícil. Pero no renegó de Dios, ojo. Muchas veces, varón, tú te vas a tener que poner, te vas a tener que exponer a una prueba. Amén, aleluya. Como Job. Amén. Estaba siendo pasado por una prueba, pero Job no sabía que estaba siendo pasado por una prueba, varón. Como nosotros, cada uno de nosotros, tú, quizá no sabes que ahorita estás pasando por una prueba también. Entonces, para colmo, ojo, para colmo, el diablo le puso a Job una sarna maligna desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie. Sarna, ¿sabes lo que es una sarna? Te quieres rascar de desesperación y no puedes, o sea, no terminas de rascarte. Es la sarna maligna. Y por si fuera poco, lo que no le quitó el diablo, pues nada, tonto el diablo, no le quitó a la esposa. Porque, ojo, y sobre todo los que me están escuchando allá por internet, el diablo siempre va a usar a la persona que vive contigo. Si esa persona que vive contigo no está fortalecida en Dios ni en Cristo, es un cultivo de demonios esa persona para tu vida. Dios. Entonces la va a usar contra ti. Te va a desesperar, te va a gritar, te va, no sé, mil cosas. Varón, pero son pruebas. Amén, aleluya. O sea, el diablo la va a usar para probarte a ti. Esta vida que estamos viviendo, varón, es una prueba. Tenemos que aprender a vencer las pruebas, varón. Por eso dice en el libro de Timoteo, procura presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Bueno, pues entonces estaba Job ahí rascándose con el tiesto que tizaba ahí la lumbre, ese tiesto que usaba para las brasas, rascándose porque no aguantaba la comezón. Su esposa le dice a Job, ¿por qué no reniegas de Dios y te mueres de una vez? O sea, ¿quién estaba hablando? Estaba hablando Satanás por la boca de la esposa. Amén. O sea, varón, tú siempre tienes que aprender a distinguir de dónde vienen, o discernir más bien dicho, de dónde vienen las palabras de las personas que te rodean, o tus mismas palabras que salen de tu boca. Oye, ¿por qué estoy diciendo estas cosas? ¿Por qué estoy maldiciendo a las personas? Pues porque dice la palabra de Dios que de lo mucho que hay en tu corazón va a hablar la boca. O sea, son sensores, son señales, son síntomas. Tú tienes que darte cuenta, tienes que ser bien astuto. Espiritualmente hablando, tienes que ser bien astuto, varón. Si sabes que es Satanás el que está hablando por boca de alguien, tú tienes que aprender a discernir de dónde viene, y sabes bien que todo lo malo no viene de Dios. Obviamente que todo lo malo viene de Satanás. Así que si tú respondes equivocadamente, te estás siendo compatible a Satanás. Un ejemplo, alguien te ofende, tú te enojas, te pones agresivo por lo que te dijeron,
Ya perdiste, varón. Porque Satanás eso era lo que quería. Que no pasaras la prueba. Por eso Jesucristo enseñó a que tenemos que bendecir. Amén. Tenemos que bendecir siempre, varón. Gloria a Dios. Tenemos que perdonar a nuestros enemigos. Amén. Fíjate bien, perdonar a un enemigo. Amén, gloria a Dios. O sea, los parámetros de Dios y los parámetros del mundo son totalmente opuestos. Jesucristo te dice que perdones a un enemigo y acá el mundo te dice, ¿cómo que perdona al enemigo? No, al contrario, véngate y destrózalo. Devuélvele mal por mal, como quien dice. Y acá Jesucristo te dice, no devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición. O sea, que te ofenden y ahí vas tú también regresando la ofensa. No devuelvas maldición por maldición tampoco. Porque cuando tú devuelves mal por mal y maldición por maldición, te estás equiparando al mismo Satanás y por lo tanto ya Dios no está contigo. Y si Dios no está contigo, estás perdido, varón. Amén. Gloria a Dios. Perdiste poder y perdiste autoridad que Jesucristo te había dado. ¿Para qué dio Jesucristo poder y autoridad? Para dos cosas muy importantes. Para echar fuera todo espíritu inmundo. Fíjate bien lo que acabamos de leer ahorita en 1 de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces Jesucristo te está dando poder y autoridad para, número uno, para echar fuera todo espíritu inmundo, varón. No para que te quedes con él, ni como lo hacen muchos cristianos, en muchas iglesias, ojo. No te metas con el diablo. ¿Para qué hablamos del diablo? No, mejor vamos a hablar de Dios y de las cosas de Dios. ¿Te das cuenta cómo es Satanás? Muchas veces los mueve el miedo de tocar temas del diablo y el diablo bien contento. ¿Te das cuenta? No, pues estos me tienen miedo, me tienen respeto. Y fíjate cómo es Satanás. Te dice, ¿para qué hablamos del diablo? O sea, vestido de pastor evangélico, de apóstol de Jesucristo. Ahí lo dice, 2 Corintios 11, 13 al 15 dice eso, que el mismo Satanás se va a disfrazar de ángel de luz. ¿Para qué hablamos del diablo? Mejor vamos a hablar de Jesucristo y todos, ¡ay, gloria a Dios, aleluya! Es precioso hablar de Jesucristo, varón. Sí, es precioso hablar de Jesucristo. Pero Jesucristo, por un lado, es bendición, y Satanás, por otro lado, es maldición, pero también tienes que conocer cuáles son las obras del diablo para que tú sepas identificarlas y destruirlas en el nombre de Jesucristo, que es bendición. Amén. Aleluya. Pero sin embargo, muchas iglesias y mucha gente se enoja porque hablo de esto. Ay, hermano, usted no respeta religiones. Ay, hermano, usted no respeta iglesias. Ay, hermano, usted no respeta nada. Ay, hermano, usted se la pasa juzgando. Pues, ¿cómo voy a juzgar si yo no soy juez? Lo que sí es que el diablo le duele que yo hable estas cosas porque no quiere que lo esté desenmascarando. Por eso dice, me devuelve la tortilla. Me dice, ay, hermano, usted está juzgando. ¿Qué juzgando ni qué nada? Si yo veo a Satanás en una de sus obras de mentira y de engaño, o cualquiera de sus estrategias, yo la voy a hacer ver, aunque el diablo se enoje y me diga que yo estoy juzgando personas y que estoy yo faltando el respeto a sus religiones o a sus creencias. Porque eso es lo que quiere Satanás, que yo respete religiones y sus creencias para que el diablo pueda trabajar libremente. Ay, sí, cómo no, ¿cómo lo voy a dejar trabajar libremente? Si para esto apareció el Hijo de Dios, dice la palabra de Dios, para deshacer las obras del diablo, no para que lo respetes. Aleluya, No para que respetes religiones, no para que respetes tradiciones, no para que respetes culturas, no para que respetes a la gente. No, si la gente está equivocada, tú tienes que hablarles la verdad. Ya si las personas, conociendo la verdad, deciden hacer lo que les dé su gana, bueno, eso ya es cuento de ellos. Ahí sí, hagan lo que quieran. Pero el diablo jamás me va a querer detener a mí. Siempre lo va a intentar, pero nunca va a poder detenerme para que yo hable este tipo de temas.
Porque muchos pastores cristianos, y no se diga de los católicos y todo eso ni hablar, no tiene caso ni gastar saliva en ellos porque esos están más perdidos que Satanás. ¿Sí me explico? Esos ya están perdidos con sus ídolos y sus cosas de rebeldía contra Dios. Me estoy refiriendo a aquellos que se dicen ser cristianos y que tienen miedo a hablar del diablo, haciendo un pacto de paz con el diablo. Diablito, mira, vamos a hacer un trato, diablito. Yo no me meto contigo, ni voy a hablar en la congregación de ti. Me voy a enfocar solamente en Jesucristo, pero no me voy a meter contigo. Pero tú, diablito, tampoco te metas ni conmigo, ni con mi familia, ni con mi congregación. Y el diablo dice, juega. ¿Dónde le firmo? Pues el diablo dice, uno más que me quito de encima. Uno más que no me va a hacer guerra. Uno más que no me va a pisar el callo. Y el diablo dice, órale, yo no te molesto si tú a mí no me molestas. Yo no te molesto si no te metes conmigo, dice el diablo. Y así viven muchas iglesias cristianas. Estamos en victoria, hermano, porque no vivimos en familia, vivimos con prosperidad, con trabajo, con prosperidad económica, con salud. Es el diablo el que los tiene así. Por el pacto de paz que hicieron con el diablo, de no meterse con el diablo. Vamos a hablar nada más de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Y no lo sacas de su gloria a Dios, aleluya. Tú tienes que ir a salir y vencer a Satanás, a deshacer las obras de Satanás. Para esto apareció el Hijo de Dios. Y ya que vayas a deshacer las obras de Satanás y que hayas vuelto triunfante de las obras de Satanás que tú destruiste en el nombre de Jesucristo, ahora sí, Señor, te doy la honra y la gloria por toda la victoria que me has dado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé qué pasa en muchas iglesias cristianas, como que se les va la onda bien feíto. Conocen mucho de la palabra de Dios, pero le tienen miedo a Satanás. Satanás no es para que le tengas miedo, varón. Satanás es para enfrentarlo sabiéndote que tú te estás enfrentando a un espíritu derrotado ya por Jesucristo en la cruz del Calvario. Tú no le tienes que tener miedo a un derrotado, varón. Si ya Jesucristo pagó en la cruz, ya la victoria te la ha dado. Tú no tienes por qué tenerle miedo a Satanás todavía. Porque tú ya eres libre, porque ya Jesucristo te libertó en la cruz del Calvario. Jesucristo murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. Vive, vive, vive y quiere vivir en tu corazón, quiere vivir dentro de ti. Tú no lo ves porque es espíritu, pero lo sientes, que ahí está el Espíritu de Dios fortaleciéndote en ti. Yo lo que estoy hablando ahorita no lo estoy hablando por mi carne, lo estoy hablando por el mismo Jesucristo que vive en mí. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ahora vive Cristo en mí. Amén. 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 Y si Cristo vive en ti, varón, Jesucristo va a usar tu boca, tu lengua, para poner las palabras de Cristo hacia los demás. Amén. Amén. Y si yo digo que hay iglesias y pastores mediocres, es porque verdaderamente hay iglesias y pastores mediocres que nada más están buscando quitarle dinero a la gente con el pretexto bíblico de los diezmos y de las ofrendas. Es real. Mucha gente dice, ay, mejor lo veo como negocio, les predico la palabra de Dios, les cobro diezmos y ofrendas y así vivo bien tranquilamente sin necesidad de andar con un patrón, un horario, un salario y con reglas de trabajo, levantándome temprano y cosas de esas. Cuando toco temas de diezmos y ofrendas, varón, hay mucha gente que se enfurece porque le quito su fuente de ingreso. La palabra de Dios siempre debe de ser sin lucrar. La palabra de Dios dice que el obrero sea digno de su salario. El obrero, el que anda con pico y pala, ese es el obrero. Pero nunca vimos a Jesucristo andar pidiéndoles dinero a cambio de favores, ni de milagros. Siempre te vas a encontrar con charlatanes, varón.
Mucha gente me critica por esa situación de que yo toco estos temas del diezmo y la ofrenda y les duele. Pero ¿saben qué es lo que yo pretendo que Dios me ha puesto en mi corazón? Lo que yo pretendo que Dios ha puesto en mi corazón es que no se debe de predicar la palabra de Dios nada más porque sí. La palabra de Dios se tiene que predicar con la unción del Espíritu Santo y no por la intención de después cobrar un diezmo y una ofrenda. Porque hay muchas iglesias que usan la palabra de Dios para de ahí poder subsistir económicamente. Pero pobres de los congregantes entonces, porque los congregantes están recibiendo una palabra de Dios hueca, vacía y sin fruto. Por eso ves a las personas después batallar, viene una enfermedad y no saben qué hacer, van y corren con el doctor y luego les dicen que tienen cáncer y se mueren del puro miedo. Porque en sus iglesias no les enseñaron cómo defenderse en el nombre de Jesucristo. No se puede tomar a la ligera. Sí es cierto que la mies es mucha y los obreros son pocos, pero esos obreros, prefiero mejor que sigan siendo pocos si no tienen la unción del Espíritu Santo. Los obreros que tienen que compartir la palabra de Dios tienen que ser llenos del Espíritu Santo, no llenos de avaricia. Por eso toco el tema del diezmos y de las ofrendas. Los diezmos y las ofrendas, varón, es una bendición que tú la des siempre y cuando lo des a una persona en necesidad. Amén, gloria a Dios. En estricta necesidad. Son temas que el diablo se burla, porque el diablo sabe que le estoy pisando el callo. Pero bien claro es que si tú quieres ser bendecido, bendice a aquel que ya no puede trabajar, aquel anciano que ya no puede trabajar, aquel enfermo, la viuda desamparada. Atiende a las personas, al niño enfermo, al niño necesitado, al niño que está desamparado. Ahí es donde tú debes de bendecir cuando tú seas bendecido. No se te olvide. No nada más bendigas a los tuyos, porque ahí no hay ningún mérito cuando bendices nada más a los tuyos. Tú tienes que ser fuente de bendición. Dice Jesucristo mismo: estuve en la cárcel y no me visitaste. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Y la gente le preguntó: oye, ¿cuándo estuviste en la cárcel y nunca te visitamos? ¿Cuándo tuviste hambre y nunca te dimos de comer? ¿Cuándo, Señor Jesús? Y Jesucristo dijo: todo lo que hagas para una persona en necesidad, lo estás haciendo por mí. Si tú vas a la iglesia y quieres dar tu diezmo y tu ofrenda, nada más te digo una cosa, que aunque la palabra de Dios dice: ¿en qué le habéis robado a Dios? Le habéis robado en los diezmos y en las ofrendas. Malaquías 3. Yo no le voy a dar al pastor el dinero porque el pastor no es Dios. Se lo voy a dar a aquel que lo estoy haciendo en el nombre de Dios, a un niño desamparado, enfermo, con hambre. Es bien importante, varón, que tú aprendas a discernir cuáles son las estrategias de Satanás. El propósito de todo predicador es de que enseñe a las personas, a los oyentes, cómo aprender a defenderse en el poderoso nombre de Jesucristo. Primera cosa que dio Jesucristo fue poder y autoridad para echar fuera todo espíritu inmundo. Y número dos, para sanar toda enfermedad y toda dolencia, aunque sea sábado, aunque sea esa mujer encorvada. Amén. 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 Sea lo que sea, varón, tiene que ser para la gloria de Dios. Amén. En la enfermedad, en el caso de Job, era prueba. En el caso de la mujer encorvada, era para que se manifestara la obra de Dios, la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Había un ciego, que ahí estaba tirado y buscaba que Jesús lo sanara. Y le dicen los discípulos: oye, ese ciego está ciego porque pecó él o pecaron sus padres.
Jesucristo voltea y dice, no, Señor, no está ciego porque pecó él o pecaron sus padres. Está ciego, y dice la palabra de Dios así, para que se manifiesten las obras de Dios. O sea que la enfermedad puede venir por una prueba, o puede venir para que se manifiesten las obras de Dios en tu vida. Amén. Y tú tienes que aprender a discernir cuando te enfrentes en un conflicto, como el caso de drogas o adicción o de cualquier tipo de adicción. Dios lo permitió con un propósito. Número uno, como prueba. O número dos, para deshacer las obras del diablo en tu vida. Tú más que nadie lo sabes. Deshacer las obras del diablo, varón. Amén. Es muy importante saberlo. Porque a lo mejor tú sin saberlo, y estando sin Jesucristo, estando desprotegido espiritual, alguien hizo un hechizo contra ti para vengarse de ti o vengarse de tu familia o de tus papás, qué sé yo, no sé. Alguien hizo una maldad y tú, por no tener a Cristo, caíste en eso. Porque cuando tú tienes a Jesucristo, varón, así el diablo intente lo que quiera hacer, nunca va a poder tocar. Nunca. Porque estás protegido y tienes un sello de propiedad del Espíritu Santo en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu. Está el sello del Espíritu Santo, varón. Así que si alguien te hizo un daño espiritual, con Cristo solamente quedará deshecho ese trabajo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Caíste en una obra del diablo, con Cristo será deshecho. Solamente tú pon de tu parte, ojo, pon de tu parte. El diablo dice que la palabra de Dios dice, y por cierto que no dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Quién ha escuchado esa mentira? Ayúdate que, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Nunca dice así. Ayúdate es que tú renuncies, varón, a toda obra de las tinieblas. Renuncia, varón. El día que tú digas renuncio a la adicción, renuncio a cualquier obra de Satanás, tú sabes, son cosas entre tú y Dios. Pero el día que tú confieses con tu boca, yo renuncio, revoco, destruyo, sobre todo aquellos altares de la chamuquísima, de la que le llaman Santa Muerte, que de santa no tiene nada. Porque qué curioso, varón. Hey, casi todo problema de carácter de adicciones, de droga y de alcohol, tiene que ver con la chamuquísima esa. En un alto porcentaje. De alguna manera tuvieron que ver con ese mugrero, y ese mugrero los metió a droga y alcohol. Donde quiera que yo voy, me meto a un centro de adicción de mujeres, y todas las mujeres, todas sin excepción, varón, conocieron un varón que las metió en las drogas. Porque eso es lo que pretende Satanás, hacer una carambola. Hacer una carambola, varón. No se va a conformar con la mujer nada más. Que tengas un hijo con ella y que el hijo también salga adicto. Ese es el propósito de Satanás, varón. Tienes que abrir los ojos. Tienes que aprender, varón, a deshacer las obras de las tinieblas. Para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios. Si tú tienes al Hijo de Dios, tú también puedes deshacer. Amén, aleluya. Tú también puedes vencer en el poderoso nombre de Jesucristo. Por dos razones. Porque tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Y número dos, porque tú con Cristo
ahora eres mucho más que vencedor. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Después continuamos con este tema. Vamos a orar para cerrar este momento. En el nombre de Jesucristo vamos a orar.